Pues hermanos, hemos estado hablando los dos domingos anteriores acerca de fe. Andamos por fe y el domingo pasado hablamos acerca de la fe y la razón. Y realmente son dos mensajes que tienen continuación, es una serie de mensajes. Hoy le voy a hablar, le voy a seguir hablando de la fe y la razón, pero quiero hablarle de cómo nosotros podemos ser liberados de la razón. Pero antes quiero hacer un pequeño resumen. En los primeros mensajes vimos tres principios y dijimos que lo que no se ve es tan real como lo que se ve. Segundo, dijimos que lo que no se ve es tan importante o mucho más que lo que no se ve. También establecimos que Dios está interesado en enseñarnos y en mostrarnos, en que aprendamos nosotros a ver con una visión espiritual, no solamente una visión física, no solamente una visión carnal. El Señor quiere que empecemos a ver lo sobrenatural, porque la Biblia dice que no miremos lo que se ve, sino que miremos lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Y hablamos también de tres cosas que nos van a ayudar a mirar lo que no se ve. Y dijimos que una de ellas es la disposición. Si usted no está interesado, si usted no le atrae, si usted no decide y no dispone su corazón para aprender a mirar con los ojos espirituales, no lo va a hacer. Dios trabaja con corazones dispuestos. Dios trabaja con corazones que realmente quieren. Dios trabaja con gente a la que realmente le interesa y dice: Señor, quiero aprender a mirar las cosas que no se ven. Segundo, dijimos que investigando, examinando, escudriñando, y dijimos que no hay ningún problema hacerlo. Y vimos ejemplos como el de la iglesia de Berea y como el caso de Tomás. Sin embargo, hay una tercera cosa, y es que una vez que nos disponemos, que investigamos, aceptamos el resultado de lo que hemos aprendido, de lo que hemos investigado, de lo que hemos de alguna manera escudriñado. Porque hay gente que puede darse cuenta de muchas cosas y aún así no las cree, y aún así no las acepta. Entonces dijimos que es disponiéndote, investigando, examinando, escudriñando, número 2, y 3, aceptando las cosas espirituales. Entonces, también quedamos y dijimos que en todo examen que hagamos, y quisimos equilibrar el domingo pasado eso de la parte de investigar, y dijimos que en todo examen que hagamos, en toda investigación que hacemos acerca de las cosas en la palabra, en documentos, en todo lo que nos puede enriquecer, en todo escudriñar, en todo examen que hagamos, llegará un momento en que tendremos un límite. Mire, muchas de las cosas que están aquí en la palabra de Dios, usted aplica la razón y las va a entender razonablemente, pero la mayoría de las cosas se deben de entender espiritualmente. Entonces, cuando únicamente yo uso el raciocinio, mi razón, mi mente, para entender las cosas del espíritu, no voy a entender nada. Y aunque todo tiene una razón, porque Dios no es un Dios arbitrario que demanda, que pide, que promete sin un propósito. Dios es un Dios de propósito. Yo estoy seguro que cada mandamiento que está en la palabra de Dios tiene una razón y un porqué. Que no lo entendamos es otra cosa. Pero hablando de investigar, llegará un momento en que tendremos un límite. Llegará un momento donde la fe y la razón se van a contraponer. Van a ser polos totalmente opuestos. Y hablamos de dos principios de Dios que están ligados o estrechamente relacionados. Uno se llama la fe y otro se llama la obediencia. Y quedamos y establecimos que la fe no existe sin la obediencia y la obediencia no existe sin la fe. Y dijimos claramente lo siguiente: el obstáculo para creer y obedecer comienza cuando tratamos de acomodar las promesas y los mandatos de Dios a nuestro razonamiento. Si me parece razonable, lo creo. Si me parece razonable, lo obedezco. Y cuando eso sucede, batallamos para creer o batallamos para obedecer. Tratar de razonar siempre lo que Dios ordena, por lo regular te va a llevar a la desobediencia. Tratar de razonar lo que Dios promete terminará en tu vida con una falta de fe. Te va a llevar a una falta de fe. Amado, y dejamos bien establecido que tratar de entender a Dios por medio del razonamiento es imposible.
No podemos. Lo establecimos en Romanos 11, 33 al 35, cuando dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Entonces, ¿quién va a poder entender la mente del Señor? Son insondables sus juicios, son inescrutables sus caminos. Aquí lo dice: incontables, innumerables. No se pueden investigar. Hay cosas de Dios que no se pueden investigar. Entonces, amado, la recomendación que establecimos y compartimos es que dejemos de razonar todo lo que Dios pide y hagámoslo simplemente. Dejemos de razonar todo lo que Dios nos promete y creámoslo simplemente. Dejemos razonar lo que Dios pide que hagamos y vamos a hacerlo. Mucha gente quiere explicación. ¿Y por qué Dios quiere que haga? ¿Y por qué Dios quiere que haga? Y está bien, dijimos que se vale investigar, pero va a llegar un momento en que esa investigación tiene un límite, y es donde nosotros debemos tomar la decisión de decir: si Dios lo dice, aunque no lo entienda, yo lo hago. Si Dios lo promete, aunque mi razonamiento diga no, yo lo creo. Esa debe ser nuestra posición. Porque cuando lo que gobierna nuestra vida es la razón y no la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es lo que Dios dice, lo que Dios establece, lo que Dios manda. Eso es la autoridad de Dios. Y si yo le hago caso más a mi razón que a la autoridad de Dios, entonces batallaré para obedecer. Si yo le hago más caso a mi razón que a lo que Dios promete, entonces batallaré para creer. Debemos vivir en la esfera de la autoridad de Dios y no de la razón. Dijimos que debemos de vivir bajo este principio: si es de Dios, si viene de Dios, si Dios lo dice, si Dios lo manda, si Dios lo promete, para mí es bueno, y entonces lo creo, lo obedezco y punto. Cuando nuestro razonamiento llega a ese límite, usted tiene que ir. Dice Dios, lo acepto. Lo promete Dios, lo creo. Lo manda Dios, lo obedezco. Porque si usted está esperando a entender el por qué Dios hace o no hace, o dice o no dice, terminará en desobediencia y en una incredulidad impresionante. Ahora, esto se oye fácil, pero no lo es tanto como lo podemos decir. Esto se oye fácil y se dice fácil, pero no es tan fácil como oírlo o como decirlo. Yo quiero compartirle aquí 6 cosas que nos van a ayudar para liberarnos de la vida de razón y comenzar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque quiero decirle, hermano, siento en mi espíritu que los días que vienen por delante vamos a necesitar más ver lo sobrenatural. Vamos a necesitar entrar en una dimensión que no habíamos entrado, quizá como iglesia. Y vamos a tener que aprender a depender de Dios, a creerle a Dios, a obedecer a Dios como nunca antes. Los tiempos venideros, hermano, necesitarían poder llevarlos y salir adelante. Se necesitará de una vida de fe realmente, de una vida de fe verdadera. Entonces, no es fácil liberarnos de la razón. Es más, escúcheme bien, usted no se va a liberar de los razonamientos con una oración, aunque Dios lo puede hacer. Y si Dios lo hace, Él es soberano, pero normalmente no trabaja Dios así. Hay gente que dice: pastor, ore por mi mente para que ya no tenga estos pensamientos y ya no me vengan. Y los pensamientos te van a venir. Normalmente Dios hace milagros por procesos. Muchas veces no es inmediato. Es un proceso. Todos queremos las cosas fáciles, no nos gusta esforzarnos. Entonces de pronto hay quien dice: pues ya este pecado no quiero hacerlo, voy a pedirle al hermano que ore para que se me quiten las ganas de pecar. Te quiero decir, no se te van a quitar con una oración. Dios va a tratar contigo. Tú tienes que tomar decisiones.
Es que yo quiero que Dios haga esto conmigo y ore por usted, pastor, porque usted está más cerca de Dios. No, tan cerca estoy yo de Dios como tú lo estás de Dios, porque fuimos lavados con la misma sangre que Jesús derramó. Y todos tenemos acceso directo al trono de gracia. Y vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Llámese pastor o llámese una oveja. Entonces de pronto la gente piensa que todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser rápido, pero liberarte de la razón no es tan fácil. Y quiero darte algunas cosas que te van a ayudar y te van a bendecir en esto. Primeramente, liberarnos de la razón tiene que ver con una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Decidir creer y obedecer a Dios independientemente de lo que nosotros pensamos. Va a llegar un momento en su razonamiento, dice, esto no me parece lógico, esto no me parece razonable, esto no cuadra de acuerdo a mi intelecto, pero yo tomo la decisión de creerle a Dios y de obedecer lo que Dios dice, aunque choque con mi manera de pensar. Mientras no tomemos esa decisión, será muy difícil liberarnos de la razón. Entonces decidimos creer y obedecer a Dios independientemente de lo que pensamos. Es decir, si yo creo algo o pienso algo contrario a lo que Dios dice, hago a un lado lo mío y decido obedecer a Dios. Porque quien ha tenido un encuentro genuino con Dios no tendrá problema en desechar sus propios razonamientos y argumentos para aceptar y acatar lo que Dios dice. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una decisión de someternos a la autoridad de Dios. Porque estamos en la era, en el tiempo donde todo tiene que tener una explicación. Y no estoy diciendo que Dios no esté dispuesto a darnos la explicación. De hecho, Dios quiere hacerlo. El problema es que nuestro intelecto es demasiado pequeño contra la mente de Dios. Y querer entender a Dios con nuestra mente es muy difícil. Si no, no podemos aprender ni siquiera un número de celular. Una decisión de morir a la carne. Como dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Una decisión de poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Como dice Colosenses 3:1 en la Nueva Traducción Viviente: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Mientras usted y yo no pongamos la mira en las verdades del cielo, batallaremos con la razón y los razonamientos serán un obstáculo para creer y para obedecer. Y luego dice: pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amados, necesitamos, con la ayuda del Señor Todopoderoso, decidir que cuando mi razonamiento llega a un límite, yo voy a creer lo que Dios dice y voy a vivir como Dios dice. Porque hoy todo mundo busca una explicación para contradecir a Dios o para tratar de ajustar a Dios a su manera de pensar. No, tú no puedes formar a Dios a ti, tú tienes que ser formado a Dios. Hoy las doctrinas, con todo tristeza lo digo, las predicaciones, muchas de ellas están tratando de formar a Dios a nuestro criterio. Pero nosotros tenemos que ser formados a Él. Segundo, ser liberados de la razón tiene que ver con una petición.
Pastor, ¿a qué petición se refiere? Me refiero a la petición que hacía Pablo en Efesios 1:17 por la iglesia de Éfeso. Pablo pide por sabiduría y por revelación para los efesios. Si usted quiere ser liberado de la razón, pida revelación, pida sabiduría espiritual. Atienda a la sabiduría espiritual, busque la sabiduría espiritual, busque esa sabiduría, así como Salomón pidió sabiduría para dirigir una nación. Usted conoce la historia de Salomón en Primero de Reyes 3, del 7 al 15. Salomón hereda el reino de David, su padre. Salomón ve la responsabilidad tan pesada que se le ha entregado. De pronto ve sus recursos y dice: mi experiencia, lo que tengo, lo que soy, aunque viví con el rey, aunque vi al rey decidir, aunque vi a mi padre actuar, pero yo no sé cómo entrar a la guerra, no sé cómo salir a la guerra, y de pronto yo tengo una responsabilidad de hacer lo que mi padre con toda su experiencia hacía, y reconoció su limitación. Y cuando Dios le pregunta y le dice: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y él le dice: ayúdame a cumplir la responsabilidad, y para poder cumplir la responsabilidad necesito de tu sabiduría. Y pide al Señor sabiduría. Y nosotros en este tiempo, para ser liberados de la razón, necesitamos pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. La Biblia dice ahí en el versículo 10 de Primera de Reyes 3, primer libro de Reyes, capítulo 3, dice que a Dios le agradó que Salomón pidiese esto. Y es importante que pidamos la sabiduría de Dios, porque nuestra sabiduría es limitada. Es más, la sabiduría humana, dice la Biblia, que puede ser hasta racional, animal y diabólica. Y Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Amados, liberarnos del razonamiento tiene que ver con una decisión y tiene que ver con una petición. Pero liberarnos del razonamiento, tercero, tiene que ver con una transformación. No podemos entender a Dios y lo que Dios manda y lo que Dios promete con una mente natural solamente. Para poder entender lo que Dios manda y lo que Dios promete, necesitamos una mente espiritual. Y para poder tener una mente espiritual, necesitamos nacer de nuevo. Mucha gente dice que cree en Dios, pero realmente no cree en Dios. Porque si creyera, lo obedeciera. Porque si creyera, descansar en sus promesas. Y no estoy diciendo que no tengamos lapsos donde nuestra fe puede golpearse, pero no es nuestra común vida. Y el problema es que mucha gente dice creer en Dios, pero no ha nacido de nuevo. Y la Biblia dice que es imposible entender a Dios con una mente natural. Entonces necesitamos dejar de ser hombres y mujeres naturales para convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Eso sucede cuando naces de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y estaba hablando de una nueva vida en el espíritu. Primero los Corintios 2:14 al 16 dice que el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Después dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, amados, el hombre y la mujer natural es totalmente racional. Pero ya le dije que con nuestro razonamiento humano estamos limitados.
Hay un límite. Y para poder entender las cosas espirituales, necesitamos ser espirituales y nacer de nuevo. La transformación empieza cuando entregas tu vida a Cristo y pasas de un estado meramente natural a un estado espiritual. Con todo respeto, si usted no ha nacido de nuevo, la fe que usted dice que tiene no existe. Porque no se puede entender las cosas del Espíritu con una mente natural. Por eso batalla para obedecer, por eso se le hace una locura. Muchas de las cosas que usted ve hacer a otras personas, dice, este está loco. ¿Cómo puede cantar en medio del dolor? ¿Cómo puede ir a la iglesia en medio de una pandemia? ¿Cómo puede seguir viviendo con esa mujer después de lo que le hizo? ¿Cómo puede vivir con ese hombre después de lo que ese hombre le ha hecho? Porque su mente es totalmente natural. La mente natural no entiende el mandamiento de Jesús cuando dijo, si te ponen en una mejilla, si te dan en una mejilla, ponle la otra. No me alcanza el cacahuate para entender eso. Pero el espiritual sí lo entiende. Ora por tu enemigo. Bendice al que te maldice. Bendice al que te persigue. Con la mente natural, eso es ilógico. Eso es ser tonto. Eso es ser dejado. Eso es no tener carácter. Pero espiritualmente es lo correcto. Porque el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Más altos que tus pensamientos son los míos. Amado, la transformación empieza naciendo de nuevo para pasar de un estado natural a un estado espiritual. Entonces, tiene que ver con una decisión. Liberarnos de la razón tiene que ver con una petición. Liberarnos de la razón tiene que ver con una transformación. Y 4, liberarnos de la razón tiene que ver con una gloria. Una gloria que libera. Pastor, ¿a qué se refiere con esa gloria? Es una gloria que hemos dejado de buscar. Es una gloria que mucho creyente ya no está experimentando en estos días. Una gloria transformadora. La gloria de la que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículos 16 al 18. En cambio, estoy leyendo en la traducción viviente, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y luego dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Estamos hablando de una gloria que transforma. La versión 60 de la Biblia Reina Valera dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Pero es una gloria que ya no se busca. Estamos tan ocupados en buscar la gloria del hombre, la gloria del éxito, la gloria de lo terrenal, la gloria que producen los sueños. Y hemos dejado que produce el cumplimiento de los sueños, perdón.
Y hemos dejado de lado esa gloria que transforma. Y hoy el mensaje a la iglesia de Cristo en general y particularmente al Castillo del Rey La Fe es que es tiempo de volver a buscar esa gloria. Dice el apóstol, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Dejamos de ser racionales y nos convertimos en personas que aprenden a ver lo sobrenatural. Que hay que buscar ver esa gloria que nos libera de la razón. Porque un vislumbre de un poco de esa gloria nos va a poner de rodillas y nos va a llevar a hacer a un lado nuestra propia manera de pensar para comenzar a pensar como Dios piensa y para poder creer lo que Dios promete. Porque cuando la gloria de Dios está, el orgullo se va. Si usted sigue siendo una persona orgullosa, no ha tenido un encuentro con esa gloria. Si usted sigue siendo una persona soberbia, no ha tenido un encuentro con esa gloria. Si usted todavía es una persona vengativa, le falta tener un encuentro con esa gloria. Si no ha podido someter los deseos de la carne, necesita un encuentro con esa gloria. Porque cuando aprendemos a ver la gloria de Dios, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el mal carácter, la altivez va a desvanecerse. Necesitamos un encuentro con la gloria que nos muestra nuestra condición delante de Dios. Donde te das cuenta que eres polvo. Donde te das cuenta que eres nada. Isaías la vio. En el capítulo 6, versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y luego dice: y entonces dije: ¡ay! ¡Ay de mí, que soy muerto! Isaías estaba viendo la gloria de Dios, y cuando vio la gloria de Dios dijo: soy un mortal, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías nunca fue el mismo a partir de ese momento. Se dio cuenta de su pecado. Mis labios están inmundos. Hoy hay pueblo que no está viendo la gravedad del pecado, porque hace mucho que no anhela esa gloria. Porque cayó en la rutina religiosa, en el servir, en el hacer, pero no tiene tiempo para ir a la presencia de Dios y arrodillarse y postrarse y decirle: Señor, quiero ver tu gloria. Pedro tuvo un encuentro con esa gloria. Jesús invita a Pedro, a Jacobo y a Juan para subir la montaña. Y cuando estaba ahí, se transfiguró delante de ellos. Ahí en 2 de Pedro 1:16. En Mateo 17, del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínese esa escena, esa gloria.
Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo: Jesús, Señor, es bueno que para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro, a partir de ahí, se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, porque él había sido enseñado que Dios no tenía hijos. Y Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, y eso chocaba con los religiosos. ¿Cómo te llamas el Hijo de Dios? Y quizá más de una vez los discípulos dijeron: sí creo en Jesús, está bien lo que dice Jesús, me gusta su doctrina, pero cuando Él dice que es el Hijo de Dios, algo no me cuadra, me da desconfianza, porque según yo he sido enseñado por mi doctrina, por mi teología, Jesús, un mortal, no puede ser un hijo de Dios. De hecho, la acusación que hicieron para entregar a Jesús es que decían que él se autodenominaba el Hijo de Dios. Pero Pedro, cuando vio su gloria y oyó al Padre que le dijo: Él es mi Hijo amado, yo me complazco en Él. Y saben que Pedro, Jacobo y Juan a Él van a escuchar. Eso fue lo que Pedro hizo. Eso fue lo que hizo que Pedro, cuando pregunta a Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, que había visto la gloria de Jesús, dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Su vida cambió. Pedro nunca fue el mismo. Después Pedro testifica ahí en su epístola, en el capítulo 1, versículos 16 al 19. Y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta más cómo lo narra. Dice: no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que les he contado no es un cuento ingenioso, no se me ocurrió. No es resultado de que cené demasiada pizza anoche. No es resultado de que me estoy volviendo loco, no. Lo que yo les conté está basado en una experiencia. Y dice: nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Jesús recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y lo dice: nosotros oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Y debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Pedro murió por Jesús. Va a haber tiempos más adelante en que usted va a decidir entre la vida y morir por Jesús. Pueden llegar. Y si usted no ha tenido un encuentro con la gloria de Dios, difícilmente morirá por Jesús. Si yo no he tenido un encuentro con la gloria de Dios, vamos a dudar y vamos a decir: yo no muero por algo que no estoy seguro. Y para tener esa seguridad, necesitamos tener un encuentro con su gloria, para dejar de razonar y simplemente creer y obedecer. Esa gloria transformó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Y usted conoce la historia: un resplandor de luz del cielo. Ahí en el capítulo 9 lo rodeó, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y la vida de Pablo, después de ese encuentro,
nunca fue la misma. Usted está batallando con su carne, busque esa gloria. Usted está batallando con su fe, busque esa gloria. Usted está batallando por saber si algo es correcto o no es correcto, aunque lo dice la Biblia, pero usted batalla para creerlo, busque esa gloria. Porque esa gloria transforma. Porque esa gloria convence. Anhele esa gloria, deseemos esa gloria, hagamos lo que sea por experimentar esa gloria, que nada nos robe esa experiencia. Hoy la gente ya no busca esa gloria. Joel profetizó esa gloria y se cumplió en el libro de los Hechos y se sigue cumpliendo en cada vida que anhela esa gloria. Joel dijo en el capítulo 2:28: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y esa gloria cayó en Hechos capítulo 2, cuando estaban los 120 esperando la venida del Espíritu Santo. Nunca vamos a entender a plenitud los pensamientos de Dios a menos que nos sean revelados, y lo que revela esos pensamientos es su gloria. Esa gloria que nos lleva a ver como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y nos transforma. Pero hoy estamos ocupados en tantas cosas como para buscar esa gloria. Hoy no nos da tiempo para esa gloria. Hay que hacer muchas cosas. Aún como cristianos, aún como iglesia, estamos tan llenos de cosas y ya no buscamos esa gloria. Y mientras no busquemos esa gloria, no vamos a ser transformados. Y va a seguir dominando la razón, y va a seguir dominando el intelecto. Y la Biblia dice que nosotros debemos andar por fe y no por vista, que debemos mirar lo que no se ve, porque con una mente natural no podemos ver lo que no se ve. Por eso necesitamos esa gloria. Pero número 5, y esto que estoy diciendo me lleva al número 5: ser liberados de la razón tiene que ver con una renovación. ¿Renovación de qué, pastor? Renovación de la mente. Como dije ahorita, con una mente natural, meramente carnal, es imposible entender los pensamientos de Dios. Con una mente inmadura también. Pero cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a entender muchas cosas. Comenzamos a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y por último, liberarnos de la razón. Y eso está fuerte. Y agárrese el cinturón. Hay quienes, para ser liberados de la razón, tendrán que ser liberados espiritualmente de un demonio que no deja creer y que no deja obedecer. Pero pastor, si yo soy cristiano desde chiquito. No estoy diciendo que estás endemoniado y que el demonio está dentro de ti, pero hay un espíritu inmundo que no nos deja creer. Hay un espíritu inmundo que no nos deja obedecer y necesitamos ser liberados de ello. Hay que identificar ese espíritu de intelectualismo y no dejar que influya en nuestras vidas. Hay que identificar ese espíritu de rebeldía que se opone a Dios, que se opone a lo espiritual. Amados, hay ocasiones que lo que no nos deja obedecer y creer son espíritus como el espíritu de incredulidad, como el espíritu de rebeldía. Hay ocasiones que hay espíritus que todo lo llevan a tratar de razonarlo porque saben que somos limitados. Los teólogos han llamado a ese espíritu de intelectualismo y de razonamientos el espíritu de Grecia. Los griegos eran intelectuales, todo lo razonaban.
Y llega un momento en que tu razón es limitada y necesitamos liberarnos de ese espíritu de Grecia. Ese espíritu es un espíritu que intelectualiza todo, estorbando la revelación. Es un espíritu que trata de independizarnos de Dios. Ese espíritu operó en Lucifer cuando quiso ser igual a Dios y quiso separarse de Dios. Operó en la mente de la mujer cuando le dijo el diablo, la serpiente: sabe Dios que el día que comas de este fruto serás como Él. Y la mujer dijo: si soy como Él, ¿para qué lo necesito? El espíritu de Grecia lo menciona Daniel en el capítulo 10, versículo 20. Cuando pueda, léalo. Representa todo lo que es oposición a lo divino. Algo que comúnmente usa para oponerse a lo divino es el intelectualismo y el razonamiento. Y hay creyentes que pudiéramos estar influenciados por el espíritu de Grecia, que todo lo razona, que todo lo mide, que todo lo calcula. Y eso nada tiene que ver con fe. Razona el obedecer, razona el creer. Si me parece razonable, lo hago. Si no me parece razonable, no lo hago. Y está operando, influenciando nuestras vidas para que no cumplamos los propósitos de Dios, para que no obedezcamos a Dios y para que todo lo que Dios tiene para nosotros se detenga. Pero le tengo buenas noticias. Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Grecia se opone a que conozca a Dios. Grecia se opone a lo divino. Grecia se opone a la revelación. ¿Se está dando cuenta? Se opone todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y yo quiero decirle que Dios está deseoso de liberarnos. Dios está deseoso de que lo que opere en nosotros no es un espíritu de Grecia, sino un espíritu de fe. Que lo que opere en nosotros no es un espíritu de rebeldía, sino un espíritu de mansedumbre. Pues Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 6 cositas que te van a ayudar a liberarte de la razón y comenzar a vivir en lo sobrenatural. Que te van a ayudar a comenzar a ver lo que no ves con tus ojos físicos, pero sí puedes percibir con tus ojos espirituales. Entonces sí podemos poner la mira en lo que no se ve y poder cumplir lo que dice Pablo: no veas lo que se ve. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno.